Son las 7 de la mañana, 28 minutos, y pasados los primeros 10 días del mes de enero de este año 2026, pues ya hay cálculos mucho más acertados del aumento en los precios de bienes y servicios para este año en Colombia. Por eso nos acompaña muy amablemente Camilo Herrera, fundador de la firma Radar, porque además queremos analizar, Camilo, muy buenos días, qué viene para el gasto de los hogares colombianos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Tatiana, muy buenos días. Bueno, ¿para dónde van entonces los precios para que los colombianos alistemos entonces el bolsillo? La base, el salario mínimo, 23.7%, que ya los colombianos conocemos. Pero ¿cómo ustedes creen desde la firma, Camilo, que va a empezar a aumentar cada cosa? No solo suben los salarios en cerca de 23,7%, sino que suben todos los salarios en un nivel entre el 8 y el 12%. ¿Por qué? Porque los empresarios no le van a subir ese mismo valor a todos los salarios, pero al mismo tiempo van a subir los arriendos, al mismo tiempo van a subir los servicios públicos, va a subir la salud, va a subir la educación. Cuando uno mete todo esto en la canasta de bienes, es que se calcula que la inflación en Colombia este año puede quedar entre el 6 y el 8%. Seguramente al final del año ya se va a estar frenando, ya está acercándose a ese 6 que esperamos, pero pueden ocurrir meses donde este dato sea más alto. Bueno, ese es el cálculo más o menos de lo que entonces le subiría realmente al bolsillo del trabajador. Ya vamos a hablar de los formales, los informales, etcétera. Impuestos, bienes de consumo y servicios, Camilo. Impuestos vienen. El decreto de emergencia económica del gobierno nacional permitió sacar unos decretos especiales de impuestos. Van a subir los impuestos a los licores, van a subir impuestos y precios de combustibles, van a subir otros impuestos que pegan directamente a la canasta de los hogares. Esto hace que llegue a un impacto dentro de esa canasta o ese precio de la canasta de los hogares cercano al 2 o 4% en algunos de los ítems, afectando en el valor general. Claro, y en los bienes y servicios también entre 6 y el 8% calculan ustedes. Bueno, el aumento de los salarios, entonces ahora sí, ¿cómo calculan ustedes que sería por trabajador? ¿Cuánto realmente me va a llegar al bolsillo si yo tengo un empleo formal? Si yo estaba un poquito acercándome al salario o estaba un poquito por encima del salario mínimo. Tatiana, el problema de estos números siempre es que uno tiene que hablar de manera promedio. El salario promedio en Colombia el año pasado solamente creció un 6,3%. Eso significa que una cantidad de personas que están empleadas de manera formal y que están empleadas de manera informal tuvieron aumentos completamente distintos. Hubieron personas que no les aumentaron, hubieron personas que les aumentaron mucho. Entonces, ese 6,3 en promedio, lo que nos muestra es que ante aumentos de salario, muchos más empleados se van al sector informal y pocos empleados se quedan en el sector formal. Entonces, para el año 2026, lo que estamos esperando es un aumento hasta del 7% del salario promedio en Colombia. Pero mucho cuidado, en los informales, esto mayormente va a estar por debajo del 5%. O no existir, ni siquiera ningún aumento. Puede ser de cero, exacto, puede ser de cero. Y muchas personas desempleadas también, ¿no? Bueno, los precios regulados, para que la gente esté tranquila, hay precios que no se pueden subir por el valor que uno quiera, ni siquiera por ese 23%, ¿verdad? ¿De qué estábamos hablando, Camilo? A ver, en Colombia hace muchísimo tiempo tomamos la decisión de regular ciertos precios. Los arriendos están regulados con la inflación del año anterior y casi todos los contratos de arriendo en Colombia están en función de esa inflación, 1 o 2 puntos adicionales. Sí. La salud la regula el Ministerio de Salud y es el aumento del UPC que ustedes sistemáticamente escuchan en los medios de comunicación. Y el tema de educación, sobre todo de matrículas y pensiones, la regula el Ministerio de Educación. Tanto salud como educación podrían tener aumentos hasta el 9,1%. Entonces uno habla de un aumento del salario mínimo del 23,7%, pero de arriendo solo del 5,1%, de educación del 9%, de salud del 9%, por eso no vamos a ver una inflación tan alta. A mí no me pueden decir es que la matrícula del colegio de mis hijos quedó por encima del salario mínimo o que es que el arriendo me tocó subirle el 23%, eso para que la gente lo tenga claro es imposible. Exacto, pero eso va a causar unos problemas gigantescos en los colegios y en los hospitales por un problema de capacidad de pago de estas instituciones. Claro, para pagarle a los trabajadores. En alimentos, ¿cuáles están regulados para que sepamos que no nos pueden incrementar? Dependiendo la canasta de la que hablamos hay diferentes regulaciones. Por ejemplo, la leche tiene precios máximos y tiene precios mínimos. Esto se hace para que el mercado pueda equilibrar entre la oferta y la demanda. Que hay veces en que hay demasiada producción de leche en Colombia y como hemos visto hay diferentes noticias sobre esto. Entonces, dependiendo la canasta de bienes, tiene ciertas regulaciones permitiendo
que los hogares puedan tener acceso a estos bienes. Camilo, y sin duda, pues este tema justo de los alimentos es tal vez uno de los que más les preocupa a los ciudadanos de ciudades, por ejemplo, como Medellín. Por eso vamos a hacer el contacto a esta hora de la mañana con mi compañero Alfonso Cárcamo. Alfonso, para que nos cuente qué dice la gente, cómo preparan el bolsillo y cuáles son sus temores respecto a estos aumentos. Buenos días. Tatiana, muy buenos días para usted y nuevamente para nuestros televidentes. Aquí en Medellín, pues la gente ya está a la expectativa de varias subas, de varias alzas referente a lo que ya subió el salario mínimo y también ya se fijó el IPC. Una de esas alzas, hay que decir, es la tarifa de servicio de transporte, tanto del metro de Medellín como del transporte público colectivo, que ya el área metropolitana la fijó en una suba en total de 11,9%, como le digo, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo. Así las cosas para el transporte público, por ejemplo, en el metro de Medellín subió 390 pesos, pasando de 3.430 el pasaje a 3.820 pesos para un perfil, por ejemplo, de viajero frecuente. Ya para el transporte público colectivo, ese pasaje subió 400 pesos, pasando de 3.400 a 3.800 pesos. Esta alza en la tarifa del transporte público aquí en el área metropolitana empezó a regir desde el pasado 10 de enero, sábado 10 de enero, y se empieza a sentir ahora, pues cuando ya la gente empieza a volver a sus trabajos. Hay que decir que el sector del transporte público no está muy contento con el alza, pero también aseguran que esto no se le puede seguir cargando a los usuarios y por eso piden ayuda del Estado y de los gobiernos locales. 3.800 pesos para vehículos tipo bus y 3.900 para vehículos tipo microbús. Este incremento corresponde a un 11,9% frente a un 23,7% del incremento del salario mínimo que decretó el gobierno nacional. Por eso se hace necesario de que el gobierno distrital, el gobierno metropolitano, empiece a poner en práctica el Fondo de Estabilización a la Tarifa que está contenido en el Plan de Desarrollo. Tatiana y televidentes, también hay que decir que hay alzas en cuanto al transporte entre municipios. Por nombrar solo algunas para que la gente lo tenga en cuenta y ya lo busque en el área metropolitana con todo el detalle. Vea, de Caldas a Medellín el pasaje quedó en 4.000 pesos. De Barbosa a Medellín 5.350. De Girardota a Medellín 4.400 y Copacabana a Medellín 3.900. Ahí están entonces estos datos para que la gente pues vaya haciendo ese ajuste en el bolsillo para este 2026. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Y no sabemos además, Camilo y televidentes, pues si van a haber otros aumentos, porque también hay algo que puede pasar este año también con la tabla para definir esos precios, ¿verdad? Del transporte. Claro, aún falta a nivel de Ministerio de Transporte que se regulen las tarifas de aumento en diferentes esquemas de transporte, como son los taxis en las ciudades. Detrás de esto está obviamente la mano de obra, donde el salario mínimo impacta muy fuerte, pero también el aumento del precio del combustible, corriente y el diésel, que está retirando los subsidios que tiene en este momento. Claro, y por eso nos vamos a ir ahora para la ciudad de Cali, porque allí el sistema de transporte masivo mío tiene también nueva tarifa, incluso desde el pasado sábado. Valentina Gallego nos cuenta entonces, Valentina, ¿en cuánto quedó ese pasaje para la ciudad de Cali? Tatiana, televidentes, miren, les cuento que los caleños están como ustedes echando el lápiz con la calculadora porque desde el pasado sábado 10 de enero, pues la tarifa del pasaje del mío ya subió, pasó de 3.200 pesos a 3.500 pesos. Lo que ponen los usuarios sobre la mesa son 3 puntos. El primero es que muchas de las personas que hacen uso del servicio del transporte no solamente pagan su pasaje individual, sino que tienen que responder por los hijos. Muchos de ellos tienen entre 2 y 3 hijos que se movilizan por diferentes sectores de la ciudad. Segundo, dicen que además consideran que todavía le faltan muchísimas mejoras al servicio, que ellos pagarían esos 3.500 pesos sin problema, siempre y cuando tienen un servicio de manera integral. Reclaman la seguridad y la infraestructura. Y por último, pues también, sin duda, como ustedes ya lo han mencionado, ponen sobre la mesa el tema del salario mínimo, que de nada sirve que les suban el salario mínimo si van a subir esos servicios de necesidades básicas como el servicio de transporte. Les repito, en Cali quedó el pasaje en 3.500 pesos y lo que afirman los usuarios es que a final de mes es cuando esos 300 pesos se van a ver representados en el bolsillo. Valentina, hay preocupación entonces también por todas estas alzas allí entre los vallecaucanos. ¿Qué tan costosa entonces sería la vida, Camilo, este año? ¿Cómo
tienen ustedes pensado que va la inflación? Y bueno, de acuerdo a la inflación también, pues ¿cómo quedarían estas tasas de interés para los bancos? El Banco de Bogotá, que hace una tarea muy juiciosa en investigaciones Sí. económicas, publicó esta investigación hace poco. Esta Lo gráfica. que muestra de manera clara es que la inflación en Colombia podría comenzar a acelerarse en enero y en febrero, llegando a su punto más alto, más o menos en diciembre del año 2026, y ahí comenzaría a desacelerarse. Ante eso, el Banco de la República comenzaría a subir tasas de interés, porque la función del Banco de la República de manera constitucional es mantener la capacidad adquisitiva del colombiano. Por lo tanto, hacer lo posible para que la inflación no se salga de su meta objetivo. Es decir, que durante los 3 primeros meses del año es donde vamos a sentir la vida más apretada Sí. en cuanto al gasto. Históricamente, los 3 primeros meses del año en Colombia se genera el 50% de la inflación. Este año lo vamos a sentir muy fuerte por el tema del salario mínimo y otras medidas que se han tomado. Después del primer trimestre empezaría Comienza a suavizarse un poco. a soltarse y tiene que ver también por el proceso electoral, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿qué tanto entonces vamos a gastar los hogares en Colombia? Aquí tenemos algunos ítems de lo que vamos a gastar. Ustedes tenían una proyección para el 2025 del 5.20% y para el 2026 del 2.32%, pero esto cambia un poco por todo lo que va a pasar este año, Claro. ¿no? Nosotros todos los años presentamos nuestro forecast tanto a la opinión pública como a nuestros clientes y además interesados, y lo que presentamos en diciembre era un crecimiento del gasto de los hogares cercano al 2,3% para el otro año. ¿Qué significa? Que el total de los hogares iban a comprar 2,3% más cosas que los que compraban en 2025. Pero ante la medida que se toma del salario, es posible que este número esté entre el 1,5 y el menos 0,5. Vamos a estar más cerca del 0% o básicamente que no haya crecimiento en el gasto de los hogares durante 2026. Es posible que la gente no gaste. Es o gaste posible que la mucho gente menos que lo que gaste gastó. igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Exacto. En estos ítems, ¿cuál dice usted que puede haber ese aumento o en cuáles quedaría en cero de acuerdo a los cálculos que tienen y de acuerdo a todo lo que viene este año, conciertos, tenemos mundial, etcétera? A ver, seguramente uno de los más afectados va a ser entretenimiento, Sí. pese a que se viene el mundial y eso va a generar un gasto muy interesante. Uno de los precios que más va a aumentar en la canasta va a ser el de restaurantes, porque restaurantes está vinculado a arriendos, a servicios públicos, particularmente energía y gas y obviamente a salario mínimo. Entonces el tema de restaurantes va a aumentar precios, ahí vamos a ver una contracción mucho más grande, pero en el mundo de electrodomésticos y bienes durables, vehículos, motos, televisores, aún vamos a ver dinámicas positivas. Seguramente viene un freno en la industria de moda y posiblemente un aumento o continúa el aumento del gasto de los hogares en la canasta de salud, ya que no pueden acceder a bienes y servicios de salud por parte del Estado. Lo que muchos no entendemos, Camilo, es por qué si se aumentó el salario mínimo, se supone que las personas tenemos más plata en el bolsillo, vamos a gastar menos. Porque no todas las personas se ven beneficiadas por el aumento del salario mínimo. En este momento muchas más personas se van a ver afectadas por el aumento del salario mínimo que las que se ven beneficiadas. En teoría, cerca de 2,5, 2,3 millones de personas se van a ver beneficiadas con este aumento de manera directa, pero personas que antes no eran de salario mínimo, ahora van a ser de salario mínimo, y personas que tenían salario integral ya no van a ser de salario integral. Y como lo decíamos, sistemáticamente van a haber más personas llegando a la informalidad en el mercado colombiano. Entonces es muy posible que el aumento de precios crezca más que el aumento de los sueldos en Colombia. Bueno, y es posible entonces que ese 2 millones, un poco más de personas que ganaban el salario mínimo ahora crezca mucho más de una cifra. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias por este análisis. Mucho gusto. Así que, Nicolás y Lucía, pues a alistar el bolsillo y a prepararnos para lo que viene, sobre todo en este primer trimestre del 2026.